Hola, quiero compartirte este video para decirte cómo el tapping ayudó a mi hijo, las enseñanzas de la crisis en mi maternidad, cómo salí de ella y de verdad cómo el EFT, Emotional Freedom Technique, ha sido parte fundamental en este proceso. Soy Cristi del Rincón, certificada en Emotional Freedom Technique con Craig Weiner y Alina Frank en EFT Tapping Training Institute. Alina Frank trabajó directamente con el creador del tapping, Gary Craig. Y actualmente soy creadora del método Cristi Tapping, dedicado a madres que quieren trabajar su reactividad, conectar con sus hijos y traer paz a su vida. Lo explico más a detalle al final de este video. Y este método surge a partir de esta historia. Esta historia te la cuento de corazón a corazón y puede haber momentos emocionales. Así que agarra tu tecito, tu cafecito y puedes sentarte a escucharme. Mi historia comienza con un embarazo no deseado por mí, al menos no conscientemente, pues ahorita sé que ha sido la experiencia que me hace ser quien soy ahora y el aprendizaje más profundo que he tenido en mi vida. Sin embargo, fue un embarazo muy emocional y les cuento desde el embarazo para que me conozcan, tengan noción de cómo las emociones de las madres también afectan a los hijos. Recuerdo estar en el ultrasonido y entrar en shock, tener todas las emociones al mismo tiempo. Recuerdo que lloré, me reí y tenía muchísimo miedo todo al mismo tiempo y empecé como a temblar del miedo que tenía. Esa noche no dormí, me despertaba el intenso miedo que sentía. Recuerdo cuando me lograba quedar dormida, mi sueño me llevaba a estar parada frente a un precipicio o barranco, pero altísimo, que mis piernas flaqueaban de ver hacia abajo. Y ese era el miedo que sentía en ese momento. Entonces a cada rato, cuando me quedaba dormida, estaba en el precipicio y me levantaba el miedo. No dormí nada. Yo había sido aceptada para entrar en una compañía de danza y era mi sueño en ese momento bailar. Y tenía mucho enojo conmigo. Y les cuento esto porque arrastré este enojo y es parte de lo que he trabajado con EFT para sentir la paz que siento ahora. Tenía muchísimo coraje que mi vida cambió por completo y la del papá biológico no cambió absolutamente nada. Además no tenía nada de apoyo económico de su parte y eso me hervía la sangre. Mi papá estaba tan enojado conmigo que decidió, así lo dijo con sus palabras, tomar distancia de mí para no contaminarme con su energía. Y en ese momento fue muy doloroso no sentir su apoyo emocional. Mi mamá, que era de la que más tenía apoyo emocional, estaba tan preocupada por ese enojo de mi papá que tampoco podía estar al 100% conmigo y de verdad me sentía muy sola en mi embarazo. La creencia limitante que formé de haber vivido este enojo de mi papá fue que yo no soy valiosa embarazada. Y así es como formamos creencias que si no nos damos cuenta que estamos pensando, pues vivimos con ellas y nuestra autoestima se ve afectada por ellas. Y tenía muy buenos amigos que incluso me decían que se me veía feliz, pero cuando uno no se siente muy aceptado en casa, te sientes solo. Sobre todo si no te preguntan cómo te sientes, me hubiera encantado que me preguntaran, pero había un ambiente como de aquí no pasa nada. Y sí que pasaba, tenía tremendo miedo, coraje, tenía rechazos, me sentía sola, eh, no sabía qué iba a pasar, todo estaba cambiando, ya los planes de mi vida pues no los pude hacer y era como pues a ver qué pasa ahora. Y recuerdo hablarle a la panza y decirle, por favor no vengas, por favor, te lo suplico, no vengas. Y todas estas emociones vivió mi hijo en el vientre. Y este es un punto importante, pues con la experiencia dando sesiones de EFT, sé cómo esto influyó en cómo él se sentía al ir creciendo.
Así que si hay por aquí alguna embarazada que no tenga pareja y se sienta sola, te pido por favor que hagas terapia, que me busques si necesitas ayuda, pero trabaja esas emociones. Va a valer toda la pena en cómo tu hijo se va a desarrollar. Y quiero decirles que a pesar de este cuadro triste que les estoy pintando, mi papá fue un papá súper presente, súper amoroso, y gracias a él aprendí a meditar. Y gracias a estas meditaciones yo tenía contacto con mi conciencia. Entonces en esta crisis que viví en mi embarazo, también tenía contacto con mi conciencia. Y quiero contarles que un día embarazada hice esta meditación y sentí que lloré tanto, tanto y estaba acostada de manera que las lágrimas me caían en el pecho y mi pecho estaba completamente mojado y en la meditación imaginé como una semilla empezaba a crecer de mi pecho y se convertía en un árbol. Las raíces pues hacían que yo ya no existiera más, ya era un árbol y yo renacía a través de una flor del árbol. Y mi conciencia estaba tratando de decirme algo porque internamente fue justo lo que sucedió. Y al final del video les comparto esta flor a través de las enseñanzas. Yo creo que las enseñanzas que tuve son esta flor, porque de verdad esa Cristi de antes ya no existe. Y bueno, con todas esas emociones que yo tenía dentro, no trabajadas, el miedo, el coraje, el rechazo, con todo esto llegó mi hijo al mundo después de un parto de 48 horas. Por supuesto que estas emociones se iban a somatizar. A la semana 3 tenía una mastitis tan avanzada que el doctor cuando me vio me dijo, te tengo que operar, no hay más que hacer. ¿Cómo me hubiera gustado en ese momento tener el tapping para haberlas trabajado? Esa mastitis fueron todas las emociones somatizándose. Cuando mi hijo tenía 3 meses decidí darle la oportunidad al papá biológico y fue una decisión tomada por miedo a estar sola. Alguien me recomendó no le ponga su apellido y aún así lo consideré, pero al papá le dio flojera venir y para subirlo al avión necesitaba documentarlo. Así que le puse mi apellido. Fue la mejor decisión. Tomen nota, mujeres solas embarazadas. Porque de no haber sido así, estoy segura que me hubiera complicado muchísimo la vida. Recuerdo la noche que regresé con él, no dormí porque sentía que mi cama brincaba. Me quedaba dormida y la cama me brincaba en los sueños. Y era como diciendo, despierta, no hagas eso. Toda la noche me brincó la cama. Fue algo como muy mágico, pero sí me sentí muy conectada a mi conciencia y aún así, con estas señales, el miedo me ganó. Prefería estar con alguien que estar sola en ese momento. Y aquí una vez más siento que si yo hubiera trabajado esas emociones, hubiera sentido apoyo emocional, tal vez no hubiera tenido que tomar esa decisión. Estuve solo 3 meses y un día muy enojado me dio un empujón muy fuerte contra la pared enfrente del bebé y entonces ahora sí tenía yo más miedo de estar con él que estar sola. Entonces regresé a mi ciudad, cerca de los abuelos, en el departamento donde estaba y con la ayuda incondicional de los abuelos que aman muchísimo a este niño. Por supuesto que él me culpaba a mí por irme y separar a la familia, ¿verdad? Y cero tomar responsabilidad de sus actos. Entonces, cuidado, mujer. Y esta es solo la introducción del video. Falta la parte más importante cuando mi hijo iba creciendo. Así que aquí les dejo en este paréntesis qué aprendí de mi embarazo y de ser mamá soltera. 1. No tomar decisiones por miedo, trabajar el miedo y tomar las decisiones con conciencia, desde un lugar de calma y desde tu guía interna. 2. Si tienes emociones en el embarazo, trabájalas. Las emociones y el estrés afectan tanto el parto como el posparto. Y al niño, por supuesto. 3. Si tienes mastitis, pregúntate cómo te sentías antes de estar embarazada y cómo te sientes ahora.
Antes de operarte y ya no poder amamantar, checa si el tapping puede ayudarte a bajar ese estrés y quizás se pueda ver reflejado en tu pecho. Sigue el video para tapping para el dolor físico y el de libera estrés y miedo. Y quiero agregar que siendo mamá soltera es una etapa que recuerdo con alegría y tranquilidad. Hice nuevas amistades que hasta ahora me acompañan, abrí mi escuela de danza, pero también la recuerdo con mucho cansancio porque esa carga que tienen las mamás solteras de totalmente la carga física, emocional, económica, es mucho, ¿no? Y también fue una etapa donde hice distintos tipos de terapia para ayudarme, trabajé el perdón, logré tener cierta paz y antes de cumplir sus 3 años empecé a salir con quien ahora es mi esposo. Después de un tiempo que ya formalizamos la relación, le preguntó al niño si él podía ser su papá y mi hijo lo recibió con los brazos abiertos, era como si así tuviera que ser. Me casé cuando mi hijo casi cumplía los 4 años. Nos venimos a vivir a Estados Unidos y aquí es donde se empieza a reflejar que mi hijo estaba enojado porque pues fueron bastantes cambios, lejos de los abuelos, en otra casa, ahora con papá, otro idioma, otra escuela. Empezó a tener rabietas muy seguido y yo me enojaba junto con él, yo hacía berrinche junto con él. Cuando tenía 5 años llegó mi segundo bebé y le pegó cuando estuvo muy enojado y lo regañamos muy feo por eso, incluso hubo nalgadas. Estas situaciones hicieron que su enojo se hiciera aún más grande porque respondimos con violencia a su rabieta cuando debimos guiarlo. Ahora que sé cómo lo pudimos haber hecho, pero bueno, es parte del aprendizaje. Y esto se reflejó en la escuela con sus amigos. Una vez que una mamá lo invitó y me dijo que se enojó y que aventó el Nintendo de su hijo. Entonces, pues esas cosas hacen que no lo vuelvan a invitar, ¿verdad? Pero el niño no sabía cómo actuar y seguía nuestros ejemplos de gritos y de poca tolerancia y creíamos que reprendiéndolo iba a aprender y él solo estaba aprendiendo a ser igual, poco tolerante, grosero, violento con la gente porque era lo que veía en casa. Y aunque yo desde que él estaba chiquito decidí no ejercer violencia física, porque cuando le pegué alguna nalgada, él venía y me pegaba con mucho más fuerza. Cuando fue lo del bebé, el papá sí me dijo, oye, no quiero que tenga miedo, no quiero que lo vuelva a hacer. Entonces, pues se le gritaba, se le amenazaba, se le castigaba, ¿no? A los 6 años empezó ya a decir que no quería vivir. Y en esa edad le tocó una maestra en la escuela, porque él venía y me platicaba todo lo que pasaba, era lo bueno, ¿no? Y que le decía a la maestra que él, si levantaba la mano, si quería algo, la maestra le contestaba, I don't care, no me importa. Y entonces, desconectado en casa, desconectado en la escuela, el niño estaba más explosivo que nunca y todos los días explotaba por la más mínima cosa. En las tareas llegaba de la escuela aparte y era luchas de poder, amenazas y gritos, si no haces la tarea esto y esto otro, y yo estaba desgastada emocionalmente. Todas las semanas y muy seguido entre semana me hablaban para que fuera a la escuela a ayudarlo porque el niño no quería trabajar. Y cuando cumplió 7, nace su hermanita y buscando maneras de ayudarlo lo cambié a una escuela Montessori a pesar de que la escuela me quedaba lejísimos. Le encantó la escuela. También tenía incidentes donde casi pica con el lápiz a un niño, no fue grave, pero sí perdía la cordura por cosas pequeñas, sobre todo porque también era juguetón de niño, ¿no? Es parte del desarrollo de los niños. Y la escuela Montessori le benefició mucho por su sistema de no dejar tantas tareas, por un lado, y de estar más en la naturaleza, la libertad que les dan
en el salón, eh, pero me quedaba muy lejos y fueron 2 años de mucho sacrificio y decidí cambiarlo a una escuela católica que me quedaba más cerca. Le tocó una maestra muy empática ahí, pero igual era hablarnos para hacer planes, para ver cómo íbamos a hacer que el niño trabajara. No sabían manejar sus emociones en la escuela, ni yo sabía, ¿verdad? Y muchas veces lo castigaban y aunque también venía con historias donde las monjitas eran muy cariñosas con él y esto ayudaba, pero sí terminó pasando tercero haciendo verano y bueno, batallando, la verdad. Y lo único que me recomendaba la escuela para hacer trabajar al niño, para motivarlo, era que lo castigara en la casa. Por favor, dejen de castigar a los niños, esto no los motiva. Si tú les castigas lo que más les gusta hacer, por ejemplo, si les gusta mucho ir a clases de danza, clases de música, clases de algo que a ellos les gusta mucho y les dicen, no vas a ir al soccer o a lo que sea porque no te va bien en la escuela, lo único que estás haciendo es que crezca ese coraje, que no los haces que se sientan buenos en algo, porque si los niños los dejas y los dejas que se sientan buenos en algo, esa autoestima que les está haciendo crecer en eso que sí les gusta, la puedes usar como metáfora para la escuela y dejar que en la escuela, en donde le está yendo mal, viva sus consecuencias naturales. Y por último, lo que tienes que hacer es apoyarlos académicamente en esa parte que les está costando trabajo. Es todo. Y hablar con ellos y decirles que ellos pueden, pero no castigarlos, no reprenderlos, no enojarte con ellos por eso. Eso no lleva más que a hacer la bola de nieve más grande. Entonces, con estas estrategias de castigarlo, por supuesto que el enojo de mi hijo iba de mal en peor. Era vivir en época de escuela un suplicio para mí. Yo lloraba casi todos los días, pensaba, nomás me levantaba y era, ay, ¿ahora qué va a pasar? No quiero ser mamá, ya me tocó un niño así, no puedo más. Le hablé a la psicóloga para decirle lo enojado que estaba mi hijo, por lo poquito que se enojaba. Y me decía, es que tiene muchos cambios en su vida, va a estar enojado. Y ya, pero no, no es suficiente que una psicóloga te diga eso. Las mamás necesitamos herramientas como las que tengo ahora en el método que comparto para poder lidiar con estas situaciones. Bueno, en la escuela católica tenía un mejor amigo y la mamá de su mejor amigo dejó de invitarlo, creo que a un cumpleaños no lo invitó y su amigo le dijo, es que a mi mamá no le gusta tu personalidad. Y claro que ese tipo de situaciones hacía que creciera el enojo de no sentirse aceptado, cuando aparte es un niño muy sociable, pero pues las emociones nadie sabe cómo manejarlas, él tenía que aprender y yo tenía que aprender junto con él. Cuando eran vacaciones yo descansaba un poco más porque no había esa presión de las tareas de la escuela, pero aún así se frustraba, aventaba las cosas si algo no le parecía, tenía hoyos en la pared de su cuarto. Recuerdo una Navidad que, sabiendo cómo estaba la situación, yo tenía una camarita, le dije que se aventaba mi cámara, eh, donde tengo videos y recuerdos viejos, iba a regalar uno de sus regalos. Eso le dije en ese momento, que no sabía cómo actuar, ¿no? Pues sí, dicho y hecho, la aventó, la quebró en un enojo y él escogió un regalo. Y además agarramos juguetes que ya no necesitaba. Nos fuimos a un estacionamiento del súper y pusimos un letrero, regalos gratis. Y resultó ser la experiencia más divertida para él. Me dijo, mamá, quiero hacer esto todas las navidades, me gusta regalar, se siente muy bonito regalar. Y fue un aprendizaje también para mí. Siendo de los niños más inteligentes y sociables que conozco, mi hijo vino con una fuerza que de verdad no se dejaba. Él sabía lo que quería, pero no sabía cómo expresarlo. Y la manera de expresarlo nos hacía enojar a nosotros. No sabíamos cómo ayudarlo a manejar sus emociones, ni nosotros sabíamos cómo manejar las nuestras.
¿verdad? Cuando tenía 7 años, una mamá también, que era su hija muy amiguita, lo invitó a su casa y en el playdate le pegó a la niña y también nunca volvimos a saber de esa familia, se separaron por completo de nosotros. Y bueno, seguía teniendo hoyos en la pared de su cuarto. No sé cómo sobreviví. Mi escape era ir a dar mis clases, porque cuando él tenía 8 años abrí mi escuela de danza. Mi hija tenía 1 año, mi otro hijo tenía 3 años y mi hijo mayor tenía 8 y pasaba todo el día en la escuela y cuando llegaba yo me iba a dar clases y esto también hacía que su enojo siguiera creciendo. Los fines de semana yo estaba exhausta física y emocionalmente, era muy pesado para mí y también en los veranos había que hacer verano para pasar de año y todo esto me generaba mucho estrés y yo no sabía cómo manejar estas situaciones. Y me acuerdo de estar haciendo la tarea y gritarle, ¿quieres hacer verano? No, y le gritaba por mi desesperación de que yo, por favor, que no haga verano, ya no quiero estar en esta tortura, ¿no? Y era mi desesperación hablando, no tenía que ver con el niño y él no merecía eso, ¿no? Más bien yo no estaba viendo las necesidades de él en ese momento, era nomás mi desesperación de todo lo que sentía que estaba cargando en ese momento. Para este entonces fui con una psicóloga diciéndole necesito ayuda con mi hijo, entonces te lo voy a llevar y me dio mucha risa porque me dijo no, si yo empiezo contigo y ella me abrió los ojos también en muchas cosas que tienen que ver con mi proceso personal, a liberar enojo, en una terapia que se llama el abrazo y de contención y también terapia cognitivo-conductual. Yo tenía el tapping, yo compraba libros para psicólogos, para mí, y veía cómo me ayudaba, pero lo tenía simplemente como un hobby, ¿no? No supe hasta que hice mi certificación de EFT que podías usar el tapping para esos momentos en que te sientes muy reactiva, en que estás muy enojada, incluso para sanar heridas del pasado. Y por eso la parte de la historia que viene se me hace muy mágica. Y bueno, ahora entra a cuarto de primaria y en cuanto entramos otra vez la llamada de la maestra. ¿Cómo le vamos a hacer para que el niño trabaje? Entonces ahora sí fui con otra psicóloga para niños que le hizo un estudio que duró meses batallando en la escuela. Igual yo lloraba todos los días casi, pero resulta que no fue diagnosticado con nada. Me dijo, sí tiene muy baja tolerancia a la frustración y tienes que aprender cómo ponerle límites y cómo regular sus emociones. Y yo, pero ¿cómo hago eso? Sí, no he sabido hacerlo hasta ahorita, ¿no? Y me dieron tips ahí de crianza respetuosa. Fue cuando empecé a estudiar la crianza respetuosa. Y para regular sus emociones me dijeron que le tuviera una caja donde pudiera romper lápices, papeles, romper hielos afuera, acompañarlo. Y en ese momento, pues sí, se sentía acompañado por la emoción, pero volvía a pasar algo más y volvía a explotar. O sea, la situación en sí no cambiaba. Y era un estrés constante tratar de estar manejando las emociones y yo reaccionar ante sus enojos de ya, por favor, ¿qué es esto? Y mi hijo seguía diciendo, me quiero morir, quiero ser un angelito, ya no quiero estar aquí, tengo una estúpida familia. Y ahí es donde yo dije, algo no está bien, algo no está bien, no, necesito hacer algo al respecto, ¿no? En ese momento añoraba dejar de recibir llamadas de la escuela, añoraba tener paz emocional y yo creía que así me había tocado, que así iba a ser mi vida, que no había salida, me sentía en un lugar muy, muy oscuro, donde yo pensaba, yo no quería ser mamá, ¿por qué?
un lugar muy, muy negativo. Y por supuesto, cuando estás en un lugar muy negativo, empieza a afectarte también en tu relación de pareja, a lo mejor en trabajo, y es lo que me estaba pasando a mí. Un día me habla la directora de la escuela para decirme que si mi hijo seguía con esas actitudes ya no lo iban a poder aceptar, ya no lo iban a poder recibir en la escuela. Y ese día recuerdo estar en mi closet llorando, como muchas otras veces, pero ese día terminé de llorar, de esas buenas lloradas que pega uno, y luego medité. Y en la meditación recibí un mensaje que me decía, tienes el tapping y dile todos los días que lo quieres. Porque yo en ese momento no aceptaba, lo veía como una carga, no lo aceptaba, lo juzgaba de enojón, lo juzgaba mucho. Y claro que esos juicios hacían que yo también estuviera de mal humor y enojada con él. Me resistía de verdad a aceptar que esa era mi realidad y que así era mi hijo. Y el decirle que lo quería mucho todos los días me empezó a ayudar a aceptarlo más y a decir, es que realmente sí lo quiero. Pero las emociones negativas eran tantas que no me dejaban no sentir ese amor plenamente. Te puedes relacionar. Y no me daba cuenta que la que tenía que aceptar y cambiar era yo. No pasaron más de 2 meses. Hice 4 o 5 sesiones de tapping con mi hijo con situaciones que se podían haber evitado con crianza respetuosa. Y mi hijo, hicimos una conexión tan linda al él hacer el tapping, estar escuchándolo, estarlo conociendo, de dónde realmente venía el enojo y estar haciendo el tapping, llorando, soltando. No fueron muchas. Y él pudo soltar. Y recuerdo que no pasaron más de 2 meses de esto que la directora me habló y me dijo, Cristi, ¿qué estás haciendo? Quería hablarte porque tu hijo va muy bien. Y yo, pues esta técnica se llama tapping. Le expliqué y me dijo, no sé qué es, pero síguelo haciendo porque está muy bien tu hijo. Quería reconocértelo. Y recuerdo tener este momento donde le dije a mi esposo, ya pasó una semana y mi hijo no se ha enojado. ¡Oh! Es cierto. O sea, de pronto empezamos a notar paz así por días, por semanas. Y entonces internamente también había yo hecho un cambio en aceptarlo, pero el tapping me hizo entenderlo mucho más. Hicimos una conexión con la crianza respetuosa. También ahora era reflexionar con él en lugar de entrar en luchas de poder. Y todo esto el niño me lo reflejó inmediatamente. La empatía que yo tenía con él, él la tenía conmigo. Es un niño súper inteligente, entonces todo lo que reflexionaba con él le hacía clic rápido, ¿no? No solo no lo sacaron de la escuela, fue el primer verano que no hizo verano para pasar de año y salió con calificaciones decentes. Y lo que quiero compartirles es que es una herramienta bien sencilla que todos podemos usar con nuestros hijos y que ni quebrar 1000 hielos ni romper 10,000 papeles iban a hacer que el niño soltara lo que soltó al hacer el tapping y poner en palabras lo que él sentía. Sobre todo que sentía conexión y aceptación de su mamá. Esto hizo una conexión bien bonita que cambió completamente nuestra vida y también puede cambiar la tuya. Cuando noté este cambio fue tan milagroso para mí porque fue bien rápido, fueron 2 meses y hasta en la escuela se dieron cuenta de su calma y yo dije, yo me certifico en esto, yo quiero aprender a hacerlo de manera profesional. Entonces pasó ese verano muy en calma. En quinto
entró y la maestra no me hablaba. Y yo, qué raro, ya es septiembre y la maestra no me habla porque te entran desde agosto. Pues le hablé, maestra, ¿cómo va el niño? No, muy bien, es muy platicador, lo tengo aquí adelante, pero va muy bien. Nunca me volvieron a hablar más de la escuela. Y ese año llegó la pandemia. Yo no les puedo explicar, me hubiera vuelto loca, desquiciada, que la pandemia hubiera llegado y mi hijo con esas actitudes, porque yo tuve que cerrar mi escuela de danza, dar las clases por Zoom, tener a mis hijos en la mañana y fue muy, muy estresante, como para muchas madres, ¿no? Entonces, pues para mí la pandemia fue esa bendición que me ayudó a decir, me certifico. Ese mismo septiembre del 2019 yo me fui a certificarme con el primer nivel de EFT. Apenas empezaba mi certificación, un proceso que podía durar un año y medio. Yo lo hice en 2 años y medio, ¿verdad? Pero lo logré, terminé mi certificación en enero del 2022. Para poderme certificar tuve que hacer trabajo personal y aproveché para hacerle tapping a cada uno de estos eventos que les comento que estaba cargado de emociones desde el embarazo y decidí cerrar la escuela para dedicarme completamente a esto. Eso fue en la pandemia y esto me hizo pasar de no saber cómo manejar la baja tolerancia a la frustración de mi hijo con explosiones diarias de enojo, diciendo que no quería vivir, viviendo con muchísimo estrés, yo gritando, manipulando, no aceptando mi realidad y teniendo pensamientos muy negativos de mi maternidad por tanto estrés. Pasé de esto a tener herramientas de tapping y crianza respetuosa que me ayudaron a mí y a mi hijo a que él dijera que aprecia su vida y a tener empatía y paz en mi casa, cosa que veía de verdad muy lejos de tener. Ya pasaron varios años de esto y siento chistoso, les quiero compartir que saber que había una Cristi que no aceptara a este niño porque es un niño maravilloso. Es un niño con el que disfruto muchísimo estar, platicar, conversar y él no sacaba quien él realmente era por todas las emociones negativas que no sabía cómo expresar y seguramente debe haber otros niños igual que él, que son maravillosos, pero se les juzga por esas emociones negativas y no se vale, no es justo. Cada evento que nosotros vivimos, nuestro cerebro está diseñado para sacar conclusiones, ¿no? El niño hace una explosión de enojo y lo juzgamos de enojón, ¿sí? Sacamos una conclusión. Mi papá decide tomar distancia de mí, yo decido que yo no valgo estando embarazada y así, cada quien saca conclusiones. Y todos estos eventos, si los trabajas con EFT, con tapping, puedes también darte cuenta cómo surgió el pensamiento limitante y soltarlo y darte cuenta con qué pensamientos vives que no son verdad y que los tomamos como verdad. Parte de la paz que siento ahora es haber trabajado cada uno de esos eventos con tapping porque realmente cambia tu ambiente y tu energía interna. Y es justo lo que enseño en Método Christie Tapping. En Método Christie Tapping comparto toda la información de crianza respetuosa que necesitas saber para conectar con tus hijos. Comparto todas las herramientas de EFT que aprendí en mi certificación y las practicamos a través de metas. Les enseño cómo hacer tu propia meta y cómo con las herramientas de tapping la vas a cumplir. Te comprometes a estar en un año de hacer este proceso conmigo. Y también te guío con preguntas que van a ser ir a la raíz de dónde vienen esas emociones, esos pensamientos, esa reactividad que sientes. Es parte del proceso.
Además, te doy recursos y ejercicios de coherencia corazón-cerebro, de gratitud, meditaciones que puedes utilizar como complemento con tu proceso. Gracias a mi historia decidí ir por esas mamás que viven muy estresadas y que necesitan ayuda y herramientas para salir de esas crisis que a veces tenemos en la maternidad y ayudar a nuestros hijos. Les enseño cómo hacer tapping con sus hijos también y ayudarlos con sus miedos, con su ansiedad, con su tristeza y en general con su enojo, con su frustración, ¿no? El tapping es Emotional Freedom Technique. Vamos a enseñarte cómo hacer tapping con tus hijos y vas a ver cómo ellos liberan esas emociones. Y eso hace que conectes profundamente con ellos porque se van a sentir escuchados, que es una de las necesidades emocionales de cualquier humano. El tapping es esa herramienta que me ayudó en ese momento donde estoy teniendo esa reacción, ir a hacer tapping. Si respirar no te funciona, como a mí nomás respirar no me funcionaba, hacer el tapping sí, porque el tapping está científicamente comprobado que manda señal al cerebro de que se puede relajar a pesar de lo que está pasando. Entonces, método Christy Tapping ayuda a madres estresadas en la crianza a trabajar su reactividad, a sanar y a tener herramientas de EFT o tapping y crianza respetuosa para conectar con sus hijos y lograr esa paz que buscan. Ayudo a madres que tienen hijos muy emocionales, altamente sensibles y para que ustedes, madres, hagan tapping con sus hijos y sepan cómo manejar sus emociones y traer calma a esa relación. ¿Estás lista para aprender? Solo tienes que agendar una llamada y te dejo el link en la descripción de este video. Y ahora sí, las 10 enseñanzas que esta experiencia, esta crisis me dejó. Número 1. Las explosiones diarias quieren decir desconexión emocional. Los niños no saben cómo comunicar sus emociones y entonces explotan, golpean, avientan y nosotros somos sus guías. Número 2. Si sus guías, nosotros, explotamos y también hacemos rabieta con la situación, los hijos llegan a conclusiones negativas de su vida, de su persona. Y cuando esto se vuelve muy seguido como un patrón, llegan a conclusiones como mi hijo decía, prefiero no vivir. Es importante investigar qué pasa con nuestros hijos. Toda emoción viene por una razón. Número 3. Cuando nosotros los guías, padres, los castigamos por portarse así, esta bola como de nieve de la emoción se va a hacer mucho más grande. Castigar no es una solución. La mayoría de las veces nos enojamos y castigamos porque somos nosotros los que estamos presionados con cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando con el niño. Y castigar sin atender las emociones solo va a bajar el rendimiento escolar. Número 4. La crianza respetuosa y el tapping son la solución porque te invita a reflexionar y reflexionar es la solución, pues quieres que ellos hagan las cosas porque ellos quieren hacerlas, por motivación propia y no por miedo. 5. El vivir en una relación de conexión me da muchos más momentos donde mis hijos quieren hacer caso y quieren hacerlo porque hay una razón lógica, porque me porto respetuosa con ellos y entonces ellos espejean esta misma actitud, respetuosa, empática y cariñosa. Número 6. Entre menos los presionamos y más los dejamos ser, más soltamos ese control, más los acompañamos y respetamos en cómo se sienten, entonces ellos van a florecer y se independizan en un ambiente de paz. Fue en este ambiente que yo hice en mi casa cuando mi hijo empezó a decir que le gustaba y que apreciaba su vida. Número 7. El ambiente de paz lo creamos los padres. La relación, la pauta la llevamos los papás. Número 8. Las heridas del pasado influyen 100% en cómo estamos reaccionando con nuestros hijos y el EFT clínico que manejo te lleva a sanar
este proceso de raíz. 9. Muchas heridas de la infancia se pueden prevenir si los padres saben acerca de la crianza respetuosa. Y 10. Muchas situaciones se mejoran 100% si utilizas la crianza respetuosa porque tus hijos quieren conectar contigo. Y eso es lo más importante a la hora de la crianza, la conexión emocional. Y la crianza respetuosa se logra aplicar en la calma. Y la calma la ganas a través de EFT, de liberar esas emociones. No todo lo que pensamos es verdad. Esos pensamientos de mi hijo es un grosero porque no hace caso, no aprecia todo lo que hago por él. Sin embargo, traen emociones muy, muy cargadas, ¿correcto? Y el tapping es una herramienta muy sencilla para hacer esa introspección, escuchar a tus emociones y, lo más importante, transformarlas. Te invito a suscribirte a este canal si quieres utilizar estas herramientas de autoayuda tan poderosas. Tengo un año ya compartiendo método Christy Tapping y nunca me imaginé encontrar a tantas madres como yo que están pasando por alguna crisis y ese dolor que da la maternidad y que nos hace evolucionar al final, pero que te puedes quedar atorada si no tienes las herramientas para salir de ella. Si te interesa entrar a vivir esta maravillosa experiencia de transformación y de paz para ti y para tus hijos, agenda una llamada. Te dejo el link aquí en la descripción del video. Y si te gustó y te ayudó, dale un like, comparte con quien creas que lo puede aprovechar, que le puede ayudar. También escribe en los comentarios cuál es la parte que sientes que más te ayudó de este video, dudas que tengas para seguir dándote información que quieres y que necesitas. Tu paz es la paz de tus hijos. Vale la pena.